Bien. Bueno, un dato curioso del cuento que os traigo hoy, que se titula Perdido y Encontrado, es que el libro se basa en la historia real de un niño que cuando fue a una visita en el zoo de Belfast, en Irlanda del Norte, entró al recinto de los pingüinos y sin que nadie se diera cuenta, se llevó un pingüino bebé a su casa. Y hasta el día siguiente nadie del zoo fue a recogerlo. Y entonces el autor del libro, Oliver Jeffers, cuando escuchó esa anécdota, quedó tan impresionado por esa breve amistad que tuvo el niño con el pingüino, que decidió plasmarlo en este libro ilustrado. Así que bueno, empezamos. Perdido y encontrado. Había una vez un niño que un día encontró un pingüino en la puerta de su casa. No tenía idea de dónde había salido, ni por qué lo seguía a todas partes. El pingüino se veía triste. ¿Se habría perdido? El niño decidió ayudarlo a encontrar el camino a casa. Fue a la oficina de objetos perdidos, pero nadie había reclamado un pingüino. Les preguntó a unos pájaros si sabían de dónde había venido y ellos ignoraron. Hay pájaros así. Le preguntó a su patito y el patito se alejó nadando. Tampoco sabía nada. Esa noche, el niño se fue a dormir desanimado. Quería ayudar al pingüino y no se le ocurría cómo. A la mañana siguiente, averiguó dónde viven los pingüinos. ¿Habría un modo de llegar hasta allá? El niño corrió hacia un barco en el muelle y preguntó si podían llevarlos al Polo Sur, pero su voz se perdió en el sonido de la sirena del barco. Lo mejor sería ir remando en un bote fuerte y de buen tamaño. Sacaron el bote del cuarto de los trebejos y lo equiparon con todo lo necesario. Empujaron su embarcación al agua y se hicieron a la mar. Remaron hacia el sur durante largos días y noches, mientras el niño contaba historias que el pingüino escuchaba muy atento. Atravesaron mares tranquilos y olas altas como montañas, hasta llegar al Polo Sur. El niño estaba feliz, pero el pingüino parecía triste otra vez. Su compañero lo ayudó a bajar del bote. Llegó el momento de despedirse. El niño se alejó remando. Al volver la vista atrás, se dio cuenta de que el pingüino se veía más triste que nunca. Era tan extraño viajar sin compañía, y mientras más lo pensaba, más comprendía su error. El pingüino no estaba perdido, se sentía solo. Tan rápido como pudo, el niño dirigió el bote hacia el sur. Llegó de nuevo al polo. ¿Dónde estaría el pingüino? Por más que buscó y buscó, no lo pudo encontrar. Triste, el niño retomó el camino a casa. ¿A quién le contaría historias ahora? ¿Al viento? ¿A las olas? En ese instante, algo en la lejanía llamó su atención. A medida que el bote avanzaba, ese algo fue creciendo hasta convertirse en el pingüino. Y entonces se abrazaron. Y así, el niño y su amigo regresaron juntos a casa, compartiendo maravillosas historias durante el viaje. Fin. Me gusta cómo el autor ilustra con un sentido del humor algo que es tan importante y profundo como es el valor de la amistad. De eso vamos a hablar hoy. De camino al Polo Sur, el niño le hablaba al pingüino porque éste le escuchaba atentamente, y cuando el niño deja al pingüino en el Polo Sur y se aleja, el fiel pingüino le sigue buscándole con todo el cariño. Y al final hace posible ese abrazo que vimos en esa imagen, el abrazo del reencuentro. Y siguieron
pues su camino juntos para vivir más experiencias. El niño aprende poco a poco a apreciar esa singularidad, esa singular amistad. Y es lo mismo que tuvieron que hacer los discípulos de Jesús. Ellos tuvieron que desarrollar una amistad entre ellos y desarrollar una amistad con el Señor. En Juan 1:43 leemos: al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe fue y se lo contó a Natanael. Pero cuando Jesús se encontró con Natanael, le dijo que él ya le había visto anteriormente cuando él estaba sentado debajo de la higuera. Es Dios mismo el que nos acompaña a nosotros en todo momento. A veces nos percatamos de su presencia y a veces no, pero somos nosotros los que tenemos que decidir qué clase de relación es la que vamos a tener con él. Y él ya lo manifestó cuando dijo en Juan 15:15, no os llamo siervos, sino amigos. Y también lo demostró en la cruz, que nadie tiene mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Se lo encontramos en Juan 15:3. Y muchas veces podríamos pensar que nosotros le hacemos favores a Dios, cuando realmente somos nosotros los que somos los más necesitados. Siempre somos los necesitados. Y por la razón que fuera, los discípulos abandonaron a Jesús en el Getsemaní. Tuvieron tiempo entre el día que Jesús se murió hasta el día que Jesús resucitó para reflexionar, para pensar en lo que habían hecho, para darse cuenta de lo que significaba la pérdida de Jesús en sus vidas y se dieron cuenta de que le echaban mucho de menos, porque ellos creían que lo habían perdido para siempre. Pero el Señor no guarda rencor a alguno. Y de la misma forma de que al pingüino le hubiese parecido extraño de que el niño se alejara sin más después de que él escuchó atentamente en un viaje que él ni siquiera había ideado, pero sin embargo, a pesar de la tristeza, el pingüino quiso seguir estando con el niño. Y después de que Jesús resucitó, cuando se encontró con sus discípulos, él no les hizo ningún reproche. En Juan 20:19 leemos, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. O sea, él les deseó paz y no les hizo ningún reproche. Sabemos que estaban todos los discípulos reunidos excepto uno, que era Tomás. Y luego, después de que los discípulos se encontraron con Tomás, pues le dijeron todos emocionados: hemos visto al Señor. Y sabemos también que Tomás dijo: yo necesito ver las señales de los clavos, necesito meter mi mano en el costado de Jesús, ¿no? Y yo me pongo a imaginarme cómo pudo haber sido esa escena, ¿no? Porque ellos le afirman con esa alegría, con esa emoción de que han visto a Jesús, y Tomás, R que R, ¿no? Que él no lo cree hasta que no lo vea. Y me imagino que entre ellos quizás pudo haber habido algo de discordia, pero bueno, te lo estamos diciendo, chico, que hemos visto a Jesús, y el que yo necesito verlo, que si no, no lo voy a creer. Pero aún así ellos se mantuvieron unidos. Y 8 días después Jesús se volvió a encontrar con ellos y lo bonito es que Jesús no desilusiona a Tomás, porque lo primero que hace es decir: ven, dame tu mano, mira las señales de los clavos y mete tu mano en mi costado, ¿no? Y en ese momento pues Tomás como que reacciona y dice: Dios mío y Señor mío. Así que los discípulos tenían ante sí al mismo Señor, ese que
que nos acompaña en nuestra vida, ¿no? Mientras que estamos navegando en el camino diario, aunque persigamos nuestros planes sin consultarle a Él, aunque Él es aquel que siempre nos escucha, aunque nos repitamos 1000 veces, y el que no se da por vencido, aunque nosotros le dejemos de lado y no contemos con Él. O sea que Él siempre está dispuesto a abrazarnos y a recibirnos, y lo más satisfactorio o lo más bonito es que no nos reprocha nada. No somos como nosotros que yo creo que casi siempre lo primero que hacemos es reprochar, ¿no? El por qué has hecho esto, tal, y ya luego sí perdonamos, ¿no? Pues bueno, el Señor no es así. Él siempre está dispuesto a abrazarnos y a recibirnos. Y pues la reflexión es cómo le vamos a corresponder nosotros con ese amor. Y para finalizar, os quiero dejar con el versículo más bonito para mí, es el preferido mío, y se encuentra en Proverbios 17:17, que dice: en todo tiempo ama al amigo y es más que un hermano en tiempos de angustia. Y esa es pues la reflexión que os traigo hoy. Te agradecemos, Jenny, el que hayas compartido con nosotros este mensaje. Te voy a hacer la misma pregunta que hago muchas veces a todos los que nos acompañan y que comparten con nosotros pues, una reflexión o un sermón. Y es, ¿qué es lo que te ha impulsado a ti a presentarnos este tema en concreto esta mañana y no otro? Pues, bueno, la verdad es que me gusta mucho la historia, ¿no? Yo cuando yo leí la primera vez, cuando lo leí de Perdido y Encontrado, y luego intento sacar una reflexión, pues se me iba a la cabeza un poco al perdido, ¿no? El de las ovejas, sí. ¿no? De la parábola de las ovejas o de la moneda perdida o no sé qué, ¿no? Pero a mí me ha gustado porque para mí es muy importante la amistad, y yo valoro mucho las amistades que tengo, y estoy pues sumamente agradecida a Dios pues por todas las personas que tengo alrededor de mí, ¿no? Y es eso, porque me parece tan importante que nosotros podamos tener una amistad, que la podamos cultivar, y sobre todo, más importante aún, pues esa gran satisfacción, ¿no? De saber de que Jesús es nuestro mejor amigo y el que está allí siempre para todo cuando lo necesitemos. Es que te preguntaba precisamente por eso, porque me has engañado un poco. El título y después, pues eso, yo también pensaba en la moneda, en la oveja, pero al final eso, nos has hablado sobre... ¿Sabes qué? Sobre la amistad. Y eso está muy bien. Eso es una virtud, Jenny, porque al final te esperas una cosa y te dan otras y te dicen, ¡ay, no me esperaba yo esto! ¡Qué bien! Sí, yo incluso cuando le dije a mami, mira, me gustaría, hace ya unos meses le dije a mi mami, digo, mami, me gustaría contar mucho este cuento en la reflexión cuando me toque, ¿no? Y le digo yo, ella lo leyó y le digo, ¿qué te dice a ti, no? ¿Qué me puedes decir tú de esto? Y ella pues lo mismo, ¿no? De la parábola del pastor que no sé qué, y digo, no, yo... no quiero hablar de esto porque a mí me dice otra cosa. Entonces al final, pues bueno, he encontrado lo que pues lo que te agradecemos mucho que nos hayas presentado este cuento, y ahora a mis compañeros, tanto Esther como Richard, ¿qué os ha inspirado este cuento? ¿Qué reflexión? ¿Qué le habéis sacado? Por el orden que queráis, ¿eh? Esther está en silencio. Pues venga, vamos allá. También me ha llevado a la sorpresa. Hay una frase maravillosa, alucinante, que fue la que ¡ting!, encendió la lucecita en el cuento, ¿no? Cuando dice que el pingüino no estaba perdido, se sentía solo. Es una enorme diferencia, ¿verdad? Y es lo que marca efectivamente el punto de inflexión del cuento. No estaba perdido, se sentía solo. Lo primero que me vino a la mente fue
alguno de esos últimos estudios que hay uno de la Fundación 11 muy reciente aquí en España, con respecto a cuánta gente se siente sola en nuestra sociedad. Y resulta que durante la pandemia y en el tiempo posterior a la pandemia han hecho, bueno, pues una serie de encuestas y de estudios y llegaron a la conclusión de que el 50% de la ciudadanía, es decir, una de cada 2 personas, se ha sentido sola en algún momento de la pandemia, de alguna manera, pero que aproximadamente 4 millones de personas, como una de cada 10 más o menos, se siente sola con mucha frecuencia en España. Hay mucha gente como el pingüino. Probablemente a veces parece que están perdidos, pero en realidad lo que se sienten es solos. Y eso nos lleva a la reflexión, Jenny, fantástica sobre la amistad. Yo lo he dicho más de una vez también en este espacio. Yo sé que uno de los grandes tesoros que Dios me ha regalado son los amigos. Y yo valoro muchísimo a los amigos y a las amistades. Y yo espero ser una buena amiga. Y tengo ejemplo en Jesús, que es mi mejor amigo. Y además se fue y nos dejó a otro amigo. Hemos hablado de él recientemente, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Estamos rodeados de amigos. Nosotros no estamos solos. Y como dice Josué, Él nos acompaña donde quiera que vayamos. Con lo cual, pues nosotros no estamos solos. Y no debemos sentirnos solos. Y yo espero que de la misma forma, y concluyo, que Jesús es mi amigo y Él me amó primero, yo pueda ser una buena amiga y pueda también querer a los demás. Espero que ninguno de mis amigos se sienta solo o sola por mi culpa. Pues José, yo soy un clásico de los clásicos. Yo cuando escuché el inicio del cuento de Jenny, ese perdido y encontrado, he dicho, ahí va a hablar de mí. Y creo que no es incompatible las dos visiones. La visión de la de siempre, la de la oveja perdida, a esta nueva visión que nos da Jenny. Porque muchas veces uno se siente solo y no encuentra, que es la peor forma de estar perdido, cuando uno se siente solo, ¿cierto? No encuentras salida y no encuentras cómo encontrar a tu Señor, y a veces necesitas de esos amigos y necesitas que te ayuden, que te colaboren, que te echen una mano por encima para volver a centrarte. Así que, bueno, yo creo que podemos unir las dos cosas. Me ha gustado mucho en el cuento. Hay un momento que se acerca a la oficina Objetos Perdidos y dice que nadie lo había reclamado, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que cuando nos sentimos solos, lo que el enemigo hace en nosotros. Hacernos sentir que no le importamos a nadie, que nadie nos reclama, que nadie está a nuestro lado y nos ayuda a hundirnos en nuestra propia soledad. Pero sí que hemos sido reclamados por Jesús y somos reclamados por nuestros amigos, por esa gente que nos quiere de verdad. Así que hace falta a veces que nos veamos y que nos acerquemos a quien nos quiere, porque eso nos hará mucho bien. No sé si voy a poder hacer un segundo comentario. José, ¿vamos a tener tiempo? ¿Adelante? Vale. Hay unas cosas, Jenny, que bueno, podrías haber dado un culto perfectamente, porque hay cosas muy buenas que has dicho a la hora de desarrollar la amistad, que nos has enfocado de desarrollarla con Jesús y con el prójimo. Nos has dicho que la amistad hay que cuidarla, hay que valorarla, hay que reflexionar sobre ella. Nos has contado la historia cómo los discípulos necesitaron reflexionar cuando Jesús desapareció y pensaron que la habían perdido. Nos has hablado de que cuando hay amistad tiene que haber unidad a pesar de las diferencias. Con lo cual, si cuando hay diferencias nos separamos, es que no había amistad. No había amistad, no, desde luego que no. Así que me han parecido... Es que tenemos que aceptarnos pues cada uno como somos y con nuestros aciertos y desaciertos. Y nuestros errores. Todo eso. Sí. Me han parecido claves buenísimas para desarrollar. No tenemos todo el tiempo del mundo, pero ya, tío, podrías haber dado un sermón y haberle dado ahí talla, porque cada uno de los aspectos que nos has dicho son esenciales para tener esta amistad que nos has dicho que es necesaria para hacer la obra de Jesús. Porque al final siempre nos decimos todos que nos queremos mucho, que somos hermanos, que nos amamos mucho, pero si las cosas no se demuestran, no hay chicha ni limona.
Hasta aquí he llegado, José. Así que no me lo digas, házmelo, ¿no? Hablamos del amor que trasciende las palabras. Hablamos del amor que no se queda en una declaración formal, sino que se sustancia cada día con nuestro comportamiento, ¿no? Y nuestra actitud. Y vemos, es verdad, es un mensaje muy actual, porque vemos que uno de los grandes males que tiene nuestra sociedad es la soledad. Y bueno, es verdad que también una de las críticas que se hace al cristianismo dentro de la filosofía más racional es que el cristiano es aquella persona que tiene un amigo imaginario. Y bueno, yo creo que es la labor del cristiano también demostrar a esta sociedad que este amigo no es tan imaginario y que influye en nuestras vidas de una manera tal que trasciende no solamente a nosotros mismos, sino que es un bien y es un bálsamo para todos los que nos rodean. Una amistad activa, un amigo activo que es Jesús, mostrarlo también nosotros en la sociedad. Me ha gustado mucho esa ilustración, la que decía Richard de oficina de objetos perdidos, también tenía abajo y encontrados. Nosotros aspiramos a ser lo segundo. Asumimos que somos o hemos sido lo primero, pero aspiramos a ser lo segundo, a ser encontrados por Jesús, a dejarnos encontrar por Jesús y a practicar esa amistad y a que trascienda. Te agradecemos mucho, Jenny, la reflexión que nos has traído esta mañana. Como decía Richard, bien podía haber sido un sermón, sin ningún tipo de duda. Muchísimas gracias, Jenny. Yo no sé. Gracias a vosotros. Si quieres rematar con alguna idea más, ¿cuál es la idea? Dice, si de algo tienes que acordarte de esto que he dicho, por favor, acuérdate de esto. Y con esa palabra tuya despedimos y damos paso a la siguiente sección. Pues nada, yo os dejo bueno, ya los dije, con mi versículo preferido. Es que para mí es esencial, que en todo tiempo ama al amigo y es más que un hermano en tiempo de angustia. Así que el Señor nos ayude para que podamos siempre ser los mejores amigos que podamos hacer con todas aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor.